Buenas noches, mi nombre es Federico Williams. Gracias nuevamente por la entrevista que nos están realizando. En este momento quisiéramos conversar de un tema y lo hemos titulado El gran engaño del emprendimiento en Panamá. El mes pasado asistimos a una conferencia que se llama la Semana MIPYME y luego de uno de los seminarios estábamos sentados en el lobby y comenzamos a conversar con dos personas que decían que ellos asistían para ver qué podían hacer. Entonces le hicimos la siguiente pregunta: ¿ustedes son emprendedores, empresarios o comerciantes? Y la respuesta de ellos fue la siguiente: en realidad hemos venido a ver qué podemos hacer. O sea, no sabían lo que eran. Nosotros le respondimos: miren, la mayoría de las personas que vienen aquí no son emprendedores. Algunos podrán ser empresarios, pero el resto sencillamente son asalariados, que vienen a tomarse un selfie, que vienen a pasear y además se la pasaban tomando fotografía de la presentación que hacían los expositores. Porque generalmente cuando uno quiere tener su memoria fresca de un concepto que se le está enseñando, realiza anotaciones. La mayoría de las personas estaban tomando fotografías de la pantalla que tenía presentando los expositores. Entonces ellos nos hicieron la siguiente pregunta: ¿ustedes qué son? ¿Emprendedores, empresarios o comerciantes? La respuesta nuestra fue la siguiente: somos una combinación de ¿qué? Emprendedores, empresarios e investigadores. Luego le hicimos la siguiente aclaración: ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Un emprendedor es aquella persona que tiene una idea de algo novedoso y lo convierte en acción. El empresario toma esa acción que el emprendedor convirtió de su idea y lo monetiza. O sea, que hace que esa acción llegue a la población y hace dinero con eso. La otra cosa que comenzamos a conversarles: las entidades en Panamá que hablan de emprendimiento, por ejemplo, AMPYME, habla de emprendedor y de emprendimiento, pero el marco de referencia de ellos es un pequeño taller de costura, un pequeño taller que hace chicha y cosas así. Y no consideran que el emprendimiento va de la mano con la innovación. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de innovación, nos mandan a Senací. Y para Senací, la innovación no tiene nada que ver con el emprendimiento empresarial. Y están equivocados. Esas entidades debían estar unidas, porque el emprendimiento va de la mano de la innovación. Luego nosotros le dijimos: vamos a darle un ejemplo de qué es ser un emprendedor. Por ejemplo, la mayoría de las pequeñas empresas tienen un programa contable y necesitan de un contador, pero esos son costos adicionales. Ahora, la idea sería, si se diseñara una herramienta que realizara toda la contabilidad en forma automática sin tener que depender de un contador. Eso se llama emprendedor, que toma esa idea y lo convierte en acción. ¿Nosotros qué hicimos? Tomamos esa idea de crear una herramienta que realizara toda la contabilidad de la empresa sin necesidad de un contador y lo convertimos en una realidad. Ahora tenemos la herramienta. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer? Convertirnos en empresarios. O sea, monetizar esa herramienta en el mercado. Y de ahí nació la herramienta que nosotros suministramos en el mercado para competir
con las herramientas contables. Eso se llama emprendedor a empresario. Lo otro también que es importante destacar. En Panamá, el concepto de emprendimiento solamente se ha utilizado para hacer seminarios, entregar certificados, por ejemplo, como hace AMPIME y otras entidades, pero al finalizar todo eso, las personas regresan a su cruda realidad, a sus mismos problemas y no logran aplicar ninguna de las opciones o ninguna de las capacitaciones pero que se les dio en esas entidades. Nosotros hicimos esa prueba de estar asistiendo tantos años continuos a la semana MIPYME. Logramos hacer muchas amistades y siempre al año siguiente le preguntábamos: ¿ustedes lograron aplicar eso? La respuesta fue la siguiente: negativo. Ahora mismo, como tenemos tantas cosas, no podemos aplicar eso en nuestra realidad. Y esa es la situación. Por eso denominamos el gran engaño del emprendimiento en Panamá. La otra situación es la siguiente: la palabra innovación no se aplica en las pequeñas empresas en Panamá. ¿Por qué? Ninguna pequeña empresa en nuestro país tiene algo en su estructura que diga sección de innovación. Y le vamos a demostrar esa realidad. Las empresas en Panamá adquieren, por ejemplo, una herramienta contable, pero cuando observamos, dicha herramienta lo adquirieron hace 5 años atrás y siguen funcionando con esa herramienta. Usted podrá decir: pero si funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Eso se aplicaría si no fuera una empresa. Como las empresas en Panamá tienen que enfrentar la competencia, entonces tienen que ser innovadores. Y una empresa que tiene una herramienta operativa de la empresa, que ya tiene más de 3 años de obsolescencia, esa empresa está obsoleta. Por esa razón decimos que las pequeñas empresas en Panamá no existe el concepto de la innovación. Y usted se preguntará: ¿qué es innovación? Innovación es la creación de un nuevo producto o hacer una reingeniería a un proceso existente. Le vamos a explicar. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes problemas de las pequeñas empresas? El presupuesto operativo funcional. Recuerde, no es el presupuesto contable que usted saca, es el presupuesto operativo funcional. Ejemplo: primero, usted tiene que saber cuál es su punto de equilibrio. Sabiendo su punto de equilibrio, se tiene que crear una herramienta que permita que cada ingreso que se haga en la empresa, automáticamente le asigna el porcentaje debido a cada rubro del punto de equilibrio. Vamos a explicarlo en palabras sencillas. Cuando usted hace una venta, por decir algo, $10, esos $10, su herramienta automáticamente tiene que sacar la parte que le corresponde al alquiler, al pago de la electricidad, al pago de servicio de internet, al pago de salario o planillas, al pago de seguros, al pago de impuestos municipales, al pago de mantenimiento, al pago de la fumigación. Automáticamente su herramienta tiene que sacar eso, y un día antes de la quincena usted va a ver su presupuesto operativo funcional y va a ver lo que tiene disponible en cada rubro para afrontar ese compromiso. En este momento en Panamá ninguna herramienta tiene esa función. Nosotros como emprendedores, ¿qué hicimos? Viendo la necesidad, creamos una herramienta que hace eso, que automáticamente nos proporcione esa información. Porque la mayor parte de la empresa, cuando obtiene sus ingresos, pasa a su cuenta corriente. Cuando analizan los gastos, comienzan a hacer cheques o hacer pagos
a cada gasto. De repente, de hacer tantos cheques y tantas transferencias, se dan cuenta que no tienen lo suficiente para pagar la planilla. O lo contrario, no tienen lo suficiente para pagar la luz o la electricidad, el cable, el internet, la fumigación o los proveedores, y tienen que correr eso para el próximo periodo o el próximo mes. Eso pasa porque no están utilizando el concepto del presupuesto operativo funcional. Lo otro, la mayor parte de las pequeñas empresas en Panamá no saben si son una empresa o un producto. Y esto está relacionado con el concepto. Si usted le pregunta, ¿son emprendedores? Van a decir que no. ¿Son empresarios? Van a decir que sí. Pero en realidad no son empresarios, porque el empresario es aquel que toma la acción generada por una idea del emprendedor y lo monetiza. Las empresas en Panamá sencillamente cayeron en la trampa de la actividad. Todos los días abren las puertas de su empresa de 8 a 4 o de 9 a 5 y esperan para ver qué cliente viene para hacer el mismo proceso que hacen todos los días. Eso no se llama innovación ni emprendimiento. Se llama repetición. Para concluir, mientras que en nuestro país no se tenga claro cuál es la diferencia entre emprendedor, empresario e investigador, seguiremos reciclando y no va a haber avances. Gracias por la entrevista. Espero oír sus comentarios. Pero recuerde, cuando uno hace un comentario, tiene que tener una sustentación científica. Nosotros, como emprendedores, luego como empresarios y después como investigadores, tenemos esa sustentación. Muchas gracias por la entrevista y buenas noches.